Gracias por acompañarnos, compañeros y compañeras. Sean bienvenidos a el video de repaso de literatura para su asignatura de la preparatoria. Como ya me conocerán, soy el maestro Homero y bueno, los he estado acompañando en este curso. El día de hoy nos toca cerrar la etapa 1 con el ejercicio 8, 9 y 10. Entonces, bueno, el ejercicio 8 nos pide lo siguiente. Explica cuál es la relación de los cómics o historietas con la literatura. ¿Cuántas veces, compañeros, no hemos escuchado lo típico de no, es que eso no es literatura, no, eso son cosas para niños, ¿no? Los cómics no sirven para nada más. Estás ahí como sonso viendo. No, compañeros, ya lo vieron en su libro, la importancia que tiene el cómic y las historietas, o bueno, si los quieren llamar por igual, con la literatura. Voy a explicar algo. Los cómics tienen este sentido de que no solamente mantienen un hilo narrativo, es decir, no solamente entran dentro del género narrativo, sino que aparte tienen cuestiones visuales que son más de índole artístico. Es decir, los cómics juntan el arte de la literatura con el arte de la pintura, los dibujos. Yo nunca fui muy bueno dibujando y nunca tuve la habilidad, pero valoro demasiado cuando veo que alguien sabe dibujar, sabe pintar y sobre todo grandes cómics que tienen dibujos magníficos. Entonces, ¿qué podemos poner aquí de qué relación hay entre los cómics y la literatura? ¿Habrá alguna relación? ¿No la habrá? Bueno, yo les ayudaría respondiendo esto. La literatura siempre ha tenido relación con las historietas. Y no solamente eso, sino que existen diversificaciones literarias más complejas como los memes, la oratoria. Los cómics juntan dos tipos de arte, la pintura y la literatura. El aspecto de la imagen es magnífico por la retórica visual y sus técnicas, mientras que la narrativa corresponde a marcos literarios en forma y fondo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, cuando vemos un cómic, aquí nos dice tal cosa, aquí vemos personajes, como ya vieron, no somos buenos dibujando, vemos los cuadros, etc. Uno, tiene el aspecto visual, lo que ya hablábamos del arte de la pintura, tiene retórica visual. Es decir, los personajes, si no tuvieran diálogos, si no hubiera una historia, con el hecho de verlos, saben ustedes al verlos qué tipo de personaje es, pueden ver más o menos su edad, pueden identificar ciertos rasgos sociales en el personaje con el hecho de verlo dibujado. Es decir, no es lo mismo que yo me vean dibujado con esta camisa con los 3 botones abrochados a que si los tuviera desabrochados, ¿verdad? O si me habían dibujado así como estoy, completamente sin barba, a que me habían dibujado con barba. Entonces, ese tipo de situaciones se le llama retórica visual. Ya impacta el hecho de ver un dibujo, de cierta manera ya te impacta nada más al verlo. A eso le agregamos que se mezcla con la literatura, la cual tiene una narrativa. Recordemos que la narrativa tiene 3 aspectos que más adelante veremos. Yo les llamo inicio, desarrollo y conclusión. Eso es lo que tiene el cómic. Empieza, tiene un desarrollo y al final concluye. Al igual que todos los elementos del género narrativo en forma y fondo. Es decir, desde que los ves ya mantienen un argumento narrativo hasta su fondo, hasta lo que platican tiene que ver con ese argumento. Eso es lo que yo respondería, compañeros y compañeras, de qué relación tienen los cómics con la literatura. Ahora vamos al ejercicio número 9. Nos pide completar una semblanza acerca de Edgar Allan Poe, un gran escritor. Entonces, bueno, aquí es irnos a fuentes bibliográficas, a libros que hablen sobre Allan Poe, a algún archivo digital, a algún acervo cultural que nos hable acerca de Poe y completar aquí más o menos su semblanza. Edgar Allan Poe nació en Boston, Estados Unidos, en 1809. Poeta, narrador y crítico literario, ha sido uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. Murió en la ciudad estadounidense de Baltimore en 1849. Gran parte de su obra representa la corriente. ¿A qué corriente pertenece Poe? Yo les ayudaré diciendo, para finalizar la semblanza, de esta manera, gran parte de su obra representa la corriente del romanticismo, aunque de igual forma se le cataloga innovador de la novela gótica, gracias a sus escritos de terror.
Con cuentos como El gato negro y poemas como El cuervo, Poe es reconocido hasta la fecha por ser un prodigio en la narratología de suspenso. De esta manera se completa la semblanza de Poe. La primera parte nos indica dónde nació, dónde murió, y la segunda parte, la que nosotros completamos, nos va a añadir a qué corriente pertenece, a la corriente del romanticismo. Por favor, lean el poema El cuervo y vean todo lo que maneja de romance en fondo. En forma sí suena algo muy terrorífico, pero en fondo completamente romántico. Y vemos que pertenece a esta corriente, innova en la novela gótica. Si preguntan, para mí Poe es el mayor innovador de la novela gótica, o vulgarmente de cuentos de terror. Los innovó al máximo con El gato negro, con El cuervo, Los crímenes de la calle Morgue, El corazón del ator, etc. Y nos dice que hasta la fecha es reconocido por eso, porque se le cataloga un maestro de la narrativa de suspenso. Es decir, si quieres algo que te dé miedo, ve a leer a Edgar Allan Poe. De esta manera se completa la semblanza y podemos pasar a nuestro último ejercicio, compañeros y compañeras, el cual nos pide lo siguiente. Subraya 2 características de la literatura postmoderna. Postmoderna refiere después de la modernidad, es decir, más o menos la etapa que estamos viviendo. ¿Por qué se va a caracterizar este tipo de literatura? Personajes definidos y esperanza en el futuro, descripciones recargadas y combinación de géneros literarios, desesperanza frecuente y narrador omnisciente constante, o ninguna. A lo largo de la vida se han escrito muchísimos libros, poemas, han existido muchas corrientes. ¿Qué es una corriente literaria? Una corriente literaria es aquella que tiene las mismas características, varios tipos de libros, dota de características similares cierto tipo de libros. A lo largo de la historia ha habido muchas. Hoy en día nos encontramos en la posmodernidad. ¿Qué ocurre aquí? En otras épocas, en la época griega se escribía siempre para los dioses, en la época del medievo, en la época medieval, se escribía respecto a los juglares, a los guerreros, a los reyes. Hoy en día, ¿qué es lo que se está haciendo? Hoy en día, por si no sabían, la respuesta es la B. Lo que se busca hoy en día es, para empezar, una combinación de los géneros. Pocas veces se mantiene hoy en día un género. Ahora lo que se busca es innovar. ¿No han visto por ahí por internet de pronto alguien que sube un cuento, pero tiene elementos del género dramático, pero a su vez tiene poesía? Entonces es como una combinación de varios géneros. Bueno, hoy en día lo que se busca es combinar géneros para ver si en un futuro nace un género nuevo, y las descripciones suelen ser muy recargadas por lo abrumadora que es hoy en día la posmodernidad, que siempre tratamos de tener todos los datos en el celular, datos, muy abrumado, que siempre, ahora todo se maneja por fotografías y video, queremos ver cada situación minuciosamente. Por eso esta literatura es muy recargada en la descripción, es decir, hay mucha descripción porque busca imitar lo que se vive hoy en día. Esta es la característica de la literatura postmoderna. Personajes definidos y esperanza en el futuro, no son sus características. Desesperanza frecuente y narrador omnisciente, nada que ver. El narrador, ninguna, no, sí, es. Y de esta forma, compañeros y compañeras, es como se termina de resolver el repaso de la etapa 1. Tenemos 10 ejercicios que ya resolvimos. Pueden ver los demás videos. ¿Qué les parece? Si esto les ayudó, le dan like, se suscriben, lo comparten para que más gente tenga la oportunidad de resolver estos ejercicios, si es que no quedó claro en su clase. Y bueno, nos veremos en el próximo video para resolver la etapa número 2 de parte mía y de todos mis compañeros de Prexun. Nos vemos en el siguiente video.